Atrapada en la dinámica de lo impensado, ¿eh? Lo decíamos la semana pasada, luego del cisne negro del Cryptogate. Cuando Dante Panzeri describe el fútbol, encuentra que en este deporte que todos amamos, la fascinación y la clave no se encuentran ni en las tácticas, ni en las reglas, ni en las estrategias, sino en una lucha ante los imprevistos, en la que el jugador decide en el momento y en la cancha mientras está jugando el partido. Por eso es el reino de lo posible. Y a mí me gusta siempre comparar el fútbol en algunas cuestiones con la política. Hay quienes dicen que los gobiernos realmente empiezan después de su primer año y medio, porque ahí se desata la famosa dinámica de lo impensado. Si uno piensa la política como todo un sistema donde hay jugadores diversos, que incluyen los poderes de la República, el gobierno, la oposición, y que juegan ante una sociedad que los observa jugar, pero que también juega, ¿no? Veríamos que nos movemos dentro de una sucesión de dinámicas. Pero hay momentos donde la dinámica se rompe y plantea variaciones. Yo creo que, por ejemplo, para dar el ejemplo, del primer año de Milei fue un quiebre tan brutal para el status quo reinante que el cambio de dinámica realmente impactó en un cambio de rumbo del famoso péndulo, ¿no? Realmente se sintió que no era un movimiento apenas una oscilación de rumbo, sino un movimiento de péndulo muy, muy profundo, muy agudo. Y ya veíamos como una especie de pico de la dinámica de lo impensado, con el país yendo en el rumbo totalmente opuesto al que lo llevaba el kirchnerismo. A mí me gusta decir que el kirchnerismo es el verdadero riesgo país, porque cuando la gente dice, che, si algo falla en este gobierno, lo primero que piensan es en Cristina, ¿no? Esta cuestión del riesgo que implica en Argentina que el intento de cambiar de rumbo fracase por el peligro del otro lado. Alguien decía ayer, ya no me acuerdo cuál de todas las editoriales, que la paradoja del gobierno de Milei es que desde dentro del Estado busca reducir el Estado, y yo contrasto esto con lo que pasaba con el kirchnerismo, que era desde dentro del sistema romper el sistema. Entonces, una cosa es discutir el rol del Estado, otra cosa es querer romper el sistema. Lo que pasa es que claramente las formas del gobierno son a veces tan avasallantes que eso también genera estridencias y no pocos choques. Bueno, ni hablar los choques con los periodistas, pero los periodistas estamos acostumbrados a chocar con los gobiernos porque es la lógica de estar en lados distintos del mostrador. Y tiene que ser así. Entonces, podríamos decir que también entramos ahora en una suerte de nueva dinámica a partir del impacto del Cryptogate, que además dejó en evidencia con qué instrumentos pudieron reaccionar todos los jugadores que yo les nombraba recién. Y podríamos asegurar sin ninguna duda que el gobierno terminó una de sus semanas más difíciles, logrando volver al lugar donde se siente más cómodo y con varios éxitos parlamentarios. El presidente Javier Milei recibió un apoyo importantísimo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y hay que reconocerlo, fue una estrella en la famosa CIPAC, en la cumbre conservadora de partidos de derecha. Eso fue precedido, y lo hablamos la semana pasada, por la sanción de casi todo el paquete de leyes que había enviado al Congreso, a las sesiones extraordinarias, incluyendo la que redefine el calendario electoral. Que esto no es poco, porque tiene el impacto de la suspensión de las PASO, tiene la capacidad de setear el calendario del año. Sin embargo, uno podría ver que al mismo tiempo el envión que había tomado el apoyo al juez Ariel Lijo en el Senado se vio afectado por el shock político del llamado Cryptogate. La definición de esta saga, amigos, va a ser cuestión de horas o de días, pero no puede pasar del viernes por tiempos reglamentarios. Entonces yo les diría que hoy hay una tensa calma. Si tenemos tiempo en el programa vamos a ver las variables que pueden existir en este momento, pero son momentos donde las decisiones que tome cada uno de los jugadores de este juego político tienen efectos importantes. Y por supuesto, ¿de qué estamos hablando? De que el presidente tiene tiempo hasta el viernes para designar por decreto a los jueces de la Corte Suprema, como le permite la Constitución,
de que al mismo tiempo, si designa por decreto en comisión al juez Lijo, el juez Lijo no tiene otra opción más que renunciar a Comodoro Pi, que en este sentido le pende sobre su cabeza la espada de Damocles del kirchnerismo, que dijo vamos a intentar destituir a cualquier juez que designe por comisión. Para que eso no pase, por lo menos el gobierno debe retirar los pliegos de esos jueces, porque si los pliegos quedan a tiro, un día juntan una mayoría, cualquiera de las fuerzas que tienen más potencia en el Senado, y deciden algo que puede ser a favor o en contra. Entonces eso le da falta de certeza no solamente a los jueces que eventualmente sean designados por comisión, sino a los fallos. Entonces el gobierno seguramente no va a querer que eso ocurra. Pero la decisión del Hijo no es una decisión menor, porque corre el riesgo de quedarse sin nada. Piensen que una designación en comisión es de 8 meses, ¿no? El viernes corría fuerte que él iba a aceptar la designación en comisión e iba a renunciar al juzgado. Y con todo esto que les digo, tampoco es sencillo, porque la realidad es que hay una instancia todavía que es importante considerar y que tiene que ver con el juramento. Yo creo que en estas últimas horas quedó un poco más claro que primero que la Corte decide como cuerpo colegiado, es decir, que tiene que haber un acuerdo de los 3 jueces para tomar los juramentos, que no tendría esa decisión si Lijo eventualmente no renuncia a Comodoro Pi, lo que ya le marcó la cancha, pero que no habría problema con la designación de los jueces que elige el Poder Ejecutivo, a excepción de que se empecinara el juez Lijo en tomar licencia y no renunciar. Eso complicaría las cosas. Con lo cual, este es el panorama que más o menos sintetiza una cuestión que yo les diría está en pleno desarrollo. Es una saga, ¿no? Una saga que lleva 11 meses. La otra cuestión es la investigación del escándalo cripto, que navega en 2 aguas bien distintas. La justicia local, donde el fiscal Eduardo Tayano ya ordenó distintas medidas de prueba, y tratar de recuperar el material en tiempo real de aquel tuit de la polémica del presidente, etcétera. Y por otro lado, la investigación en los Estados Unidos. Miren qué curioso esto. Después les voy a preguntar a Gustavo si coincide. Veníamos diciendo que ante cualquier crisis a nivel mundial o cambio de políticas económicas en los Estados Unidos, aranceles, etcétera, el antídoto que tenía Argentina para cualquier crisis externa era el equilibrio fiscal, que no se había dado en otros momentos, ¿no? Decir, bueno, si otros gobiernos estaban más o menos bien, pero sobrevenía una crisis, la falta de ordenamiento fiscal en Argentina hacía que el aleteo de una mariposa en cualquier lugar del mundo acá redundara en tequila o tequilazo, ¿no? Ya se acordarán, tenemos experiencia de esto. Y decíamos también que la baja de la inflación y el despegue de la economía hacían lo propio a nivel local. Y yo me quedé pensando, ¿no? Porque podemos afirmar hoy que estos mismos elementos que podían proteger al gobierno de una crisis externa lo terminaron protegiendo de una crisis autogenerada, como fue el Cryptogate, ¿no? Porque lo que lo contuvo al gobierno en las horas más difíciles fue esto que Gustavo siempre llama los fundamentals. Y lo que también mostró esta situación de impacto para el gobierno que transitamos toda la semana pasada fue la fragmentación de la oposición y su dificultad para encontrar un lugar nítido, aun cuando el gobierno entra en momentos difíciles. A ver, yo creo que hoy no hay duda de quién maneja los tiempos políticos en la Argentina. Es el presidente, es el oficialismo, que hace que la oposición tenga que moverse al son de la orquesta que el oficialismo dirige. Pero también que toda esta dinámica de lo impensado de la que hablábamos coincide con el arranque del año electoral. Y esto sí lo vimos claramente prácticamente en todas las fuerzas políticas. Ustedes me dirán, pero Cristina, ¿por qué planteas el arranque del año electoral? Y es muy simple, porque la suspensión de las PASO puso el calendario. Y este fin de semana, o en estos días, vimos sutilmente cómo los jugadores comenzaron a hacer precalentamiento para clasificar en el campeonato. En el peronismo las novedades son varias. Luego del, el conmovedor, ¿no?, y repentino interés del kirchnerismo en las cuestiones de transparencia, luego de que nunca les importó la transparencia cuando hablábamos de las causas de corrupción de la señora Kirchner. La escena más notoria este fin de semana fue
en el peronismo K el lanzamiento del movimiento Derecho al Futuro del gobernador Axel Kicillof. Dijo Kicillof, el peronismo necesita reconstruirse para liderar una alternativa al experimento de ajuste y crueldad del gobierno de Milei. Un texto que suena poco a futuro y mucho a pasado, ¿no? Porque no ve uno... Yo recién decía la diferencia con Trump, que Trump logra ayornar su propuesta, adecuarla a los tiempos e incluso convertirla en una propuesta más de avanzada que la que tenían los demócratas, que lejos del progresismo se quedaron en una especie de wokismo reaccionario, ¿no? Entonces, el cristinismo, o mejor dicho, el kirchnerismo, es como que hasta cuando busca sus nuevas canciones parece cantar lo mismo, no cambia la letra. Entonces, al toque, apenas había salido el famoso comunicado, el cristinismo los acusó rápidamente de ser una escisión del peronismo bonaerense. El problema de la unidad, porque para Cristina es una defensora permanente de la unidad, pero el problema de la unidad con Cristina es que para ella unidad significa que ella decide todo. Entonces es una unidad un poco jodida, porque es la unidad donde es sometimiento o nada. Y esos liderazgos generan muchas complejidades y tensiones internas. Casi nadie cree que la independencia a la que se atreve en este acto de atrevimiento político del gobernador, casi nadie cree que la independencia va a ser total. Más bien piensan que va a terminar en una mesa de negociación que va a depender de si concreta el desdoblamiento de las elecciones, que hoy parece un hecho, pero ya sabemos que Cristina nunca se rinde a conseguir lo que quiere, y esto va para todo. Hasta ahora los que amenazaron con bríos de independencia siempre chocaron con la señora Kirchner y ella terminó ganando, y más si eso pasa en terreno bonaerense. Ahora parece Axel Kicillof mucho más respaldado por algunos intendentes, pero todo está por verse. Como ya dijimos, si la economía va bien, veía este fin de semana que CAME informó que hay un crecimiento interanual para las pymes de 12%, son números, les diría que realmente hablan de un despegue de la economía y que veníamos de escuálidas mediciones el año pasado porque se las comparaba con la economía súper inflamada del plan platita y de la inflación. Si la economía va bien, a Cristina le va mal. Su frente judicial, que es complejo, que es copioso, la verdad que sabemos que siempre se acelera cuando los tiempos políticos cambian. Y encima la ley de ficha limpia acecha en el Senado. Acecha. Hay que decir que ella hubiera preferido que esto se solucionara ahora, es decir, que no fuera aprobada, pero entró a dictamen de comisiones y está ahí. Vamos a ver qué hacen todos con la ley de ficha limpia. ¿Qué hacen todos, no? La fragmentación también amenaza a los otros espacios políticos. El equilibrio más difícil es el del PRO, que es el principal aliado del gobierno y que es el proveedor de gobernabilidad en el Congreso. Pero no es fácil la situación en este momento para el PRO. Yo creo que esta semana incluso puede venir un choque de planetas. Todo parece indicar que el expresidente Mauricio Macri está dando señales de encarar una candidatura. Ya vamos a ver si esto se concreta. Él mismo, en un video que publicó este fin de semana para la Patagonia, acepta que un gran caudal de sus votantes puede haber migrado hacia el oficialismo. Lo acepta implícitamente cuando dice, sabemos que no vamos a tener probablemente los mismos porcentajes que antes, pero vamos a salir a luchar por nuestros votos, para recuperar nuestros votos, dice. La reconstrucción de la identidad del PRO desde una línea republicana en defensa de las instituciones es lo que deslizó el expresidente. Pero recordemos que estos temas le ofrecen un andarivel claro, pero es una oferta que obviamente era más sexy cuando tenías del otro lado el peligro bolivariano del kirchnerismo. La gente tomaba la oferta republicana como algo incluso existencial, porque estaban en juego, las chances del kirchnerismo de cambiar la Argentina hacia un régimen que fuera más hacia el lado de Venezuela. Y aparte, en este momento, encima, la Libertad Avanza le está disputando la ciudad al PRO sin pudores. Por otro lado, muchos de sus referentes más importantes no ocultan su comodidad o su buena relación con el gobierno de Javier Milei. Yo creo que acá hay una cuestión incluso gravitante, que es cómo unirse en la provincia, el PRO y la Libertad Avanza, mientras se profundiza el divorcio en la ciudad. ¿No? Creo que esta es la
el pivot donde uno observa y dice, bueno, acá es donde está la dificultad. ¿Le va a responder esta semana el expresidente Macri a Santiago Caputo como anticipó en esto que fue una especie de explosiva pelea por la suspensión de la licitación de la hidrovía donde se tiraron por la cabeza distintas acusaciones? Él dijo que esta semana le respondía. Por el lado de la coalición cívica, vemos que la coalición cívica está parándose en donde históricamente mejor resultados obtuvo, que es en la lucha contra la corrupción. Y en estas horas, vio con beneplácito un resultado, diríamos, inesperado en una gestión de última hora que tiene que ver con el juicio contra Argentina por la estatización de YPF, que nos puede costar 16.000 millones de dólares. Y bueno, enseguida por ahí hablamos un poco de ese tema, pero es un tema que había en su momento, al camino se lo había abierto también la doctora Elisa Carrió. Eso siempre hay que reconocerle a Elisa Carrió, que ha luchado siempre en causas que sin su intervención no hubieran llegado a destino. Una es la causa vialidad. Las rutinas, amigos, siempre dan ilusión de normalidad. Por ejemplo, los cumpleaños. Hoy hablábamos del cumpleaños de Mirta, el cumpleaños de Babi. Las clases, hoy comenzaron las clases. Las rutinas a las personas nos hacen sentir que estamos dentro de una estabilidad. Pero en lo político institucional, quiero decirles que antes de que se vaya febrero habrán cambiado muchas cosas. La nueva composición de la Corte Suprema dará mucho que hablar. Tendría su primer escenario en la apertura de sesiones ordinarias. Y para eso faltan solo días. Pero el camino para llegar hasta ahí aún está plagado de intrigas, ¿no? En las que muchos guardan todavía cartas bajo la manga. ¿Cómo será el mensaje del presidente Milei en la apertura de sesiones? ¿Vieron? No, yo me imagino la escenografía, creo que te lo comenté el otro día. El bloque de kirchnerista con la... Después hacemos ese ejercicio. Bueno. Si observamos la lógica del gobierno de redoblar la apuesta siempre, uno espera que el presidente se jacte de sus logros a pesar de la casta y se muestre decidido a que nada, pero nada, absolutamente nada, pueda alterar sus planes. Ni siquiera los errores autoinfligidos que dejó en superficie el Cryptogate. Saber lo que decís y cómo lo decís. Cristina Simbo.